Esto es Momento Didáctico. En el momento didáctico anterior nos quedamos en un continuará sobre las encuestas. Y he sabido que existen dos tipos de encuestas, dos formas de evaluar distintas cosas, tanto la satisfacción como la experiencia de los pacientes. ¿Por qué no nos cuentas qué es cada cual, cuál es su diferencia, en qué consisten, qué preguntan? Bueno, efectivamente, uno puede evaluar la satisfacción de los pacientes, pero también puede evaluar la experiencia de los pacientes, nuevamente ya sea en el espacio de un consultorio o en el espacio de un hospital. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Las encuestas de satisfacción se han utilizado por años, durante muchos años, y lo que evalúan es la percepción de los pacientes sobre el cumplimiento de sus expectativas. En otras palabras, y recordando el ejemplo que puse la vez pasada de la sopa, para empezar de lo sencillo a lo un poco más complicado, yo podría decir que en un restaurante, para conocer la satisfacción del paciente, le puedo preguntar, pues, cómo fue el sabor y la temperatura de esa sopa. Ya no me metería a preguntarle si la limpieza de la cocina fue adecuada o no, porque eso no lo puede saber fácilmente a no ser que se meta a la cocina y a no ser que sepa cómo evaluar la limpieza de una cocina. Pero sí me puede contestar, obviamente, qué tan satisfecho está con el sabor y con la temperatura. Ahora bien, esto a mí me permite medir y evaluar la expectativa. ¿Por qué? Porque el paciente en este caso en un hospital, pero el cliente de un restaurante, puede comparar otra vez esa sopa con otras sopas iguales que ha comido en el pasado. Y en ese sentido, decir, bueno, esta es mejor que antes o es peor que la que he comido antes. Y entonces siempre estoy midiendo con respecto a expectativas. Si la expectativa del cliente de un restaurante es muy alta porque le han dicho que ese es un restaurante estupendo, que es la mejor sopa de México, y llega y resulta que la sopa no cumple la expectativa que le crearon, no la va a calificar tan bien. Si no le hicieron ningún comentario y su expectativa es baja, esa sopa, que pudo haber tenido el mismo sabor, a lo mejor la califica muy bien porque no tenía una alta expectativa. Bueno, habiendo dicho eso, en resumen, las encuestas de satisfacción lo que evalúan es la expectativa de una persona con base en sus percepciones previas y presentes sobre algo en particular. En este caso, la atención médica. Y lo que yo le voy a preguntar al paciente es, efectivamente, qué tan satisfecho está, por ejemplo, con la amabilidad de las enfermeras, con el respeto con la que la trataron en la habitación, con el respeto, la amabilidad, el cuidado que percibe del médico que le está atendiendo en su consultorio. Finalmente, si esa atención les satisfizo o no. Esas son encuestas de satisfacción. Debo decir que esas encuestas de satisfacción, que son útiles, cada vez nos muestran que no son tan útiles como creíamos. Generalmente las encuestas de satisfacción en los hospitales tienden a resultar muy altas y entonces no nos permiten discriminar sobre el nivel de satisfacción fácilmente. Yo podría decir que es rarísimo que en un hospital se pueda encontrar niveles de satisfacción por debajo del 80% de los pacientes que se internan ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque los pacientes, hablando de expectativas, siempre tienen la expectativa de que su médico es muy bueno, de que están en un hospital bien atendidos porque ahí fueron, porque el médico los llevó ahí, etc. Entonces, realmente, para un paciente decir que la atención fue muy mala es porque de veras fue muy, muy mala. Si no, tienden a opinar que la atención fue buena. Y entonces en los últimos años empezamos a entender que había que hacer otro tipo de preguntas.
No si estaba satisfecho el paciente con el respeto, con la amabilidad, con la temperatura de la comida, con las instalaciones, etcétera, sino evaluar la experiencia del paciente. Esto es, lo que vive el paciente a través del proceso de atención, de acuerdo con lo que se le debió haber hecho en ese proceso de atención. No si está satisfecho o no, sino si se le hizo lo que se le debía hacer. Déjame ponerte un ejemplo. Pensemos en un adulto mayor, a quien se le operó de cualquier cosa sencilla en un hospital. Está internado en un hospital, le hicieron una apendicectomía o una colecistectomía. Cualquiera de las dos, o le quitaron la vesícula o le quitaron el apéndice. No tenía mayor riesgo la cirugía, era una cirugía sencilla. Uno podría preguntarle a ese paciente, al final de su internamiento, qué tan satisfecho estuvo con la amabilidad de las enfermeras, con la amabilidad de los médicos, con la comida que le dieron en el hospital, con la comodidad de la cama, etcétera, etcétera. Eso es satisfacción. Pero algo que deberíamos preguntarle al paciente es, oiga, ¿le dijeron que usted tenía riesgo de caerse si se levantaba abruptamente de la cama para ir al baño porque podía estar un poco débil por la anestesia? Esa es una pregunta de experiencia del paciente y no de satisfacción. Y eso es muy útil porque ahora déjame decirte, ese paciente resulta que se cayó. Y se cayó porque nadie le dijo eso. Claro, al salir ya fracturado, porque se fracturó la cadera, porque se cayó al levantarse de la cama, porque nadie le dijo lo que le debía de haber dicho, entonces puede decir, sí, las enfermeras fueron muy amables, me levantaron con mucho cuidado ya que me rompí la cadera. Y los médicos corrieron luego a atenderme. Pues sí, el paciente pudo haber estado muy satisfecho, pero nunca se debía haber fracturado. Entonces, esa es la diferencia entre saber la satisfacción y saber la experiencia del paciente. Hoy entendemos que los niveles de satisfacción tienden a ser muy altos, pero que lo que nos refleja mejor lo que pasa con la atención de un paciente es su experiencia con base en lo que debimos haberle hecho a través del proceso de atención para tener los mejores resultados posibles, en este caso, de una cirugía que terminó en una caída. ¿Y cómo se definen estas preguntas respecto a la experiencia? Bueno, mira, vuelvo a la comparación entre satisfacción y experiencia. Las encuestas de satisfacción tienen preguntas ya muy clásicas que se hacen fácilmente en todos los hospitales y que se pueden obtener prácticamente de cualquier parte. Y tienen que ver, en efecto, con preguntas de si le gustó o no le gustó, si la amabilidad fue tal o cual, etcétera. Y enfermeras, médicos, cocina, instalaciones físicas, etcétera. En el caso de las encuestas de experiencia, que son mucho más recientes, como decía, mi recomendación tanto a hospitales como a médicos que trabajen en su consultorio y quieran evaluar la experiencia de sus pacientes, yo les sugiero que acudan a Google y busquen ahí una cosa que se llama Consumer Assessment of Healthcare Providers. Traducido sería evaluación de consumidores de la atención de proveedores de salud. Estos que se conocen de manera resumida como CAHPS, C-A-H-P, o Consumer Assessment of Healthcare Providers, pueden ser para hospitales y entonces son los HCAHPS, o para consultorios. Insisto, lo pueden buscar fácilmente y estas ya son encuestas estandarizadas. Tienen preguntas que las pueden incluso tener en español, porque ya están traducidas, y que les permiten, como decía yo en el momento anterior, compararse con muchos otros. Son de acceso gratuito, pueden bajar las encuestas, pueden utilizarlas, de manera que las pueden empezar a analizar. Y ahí tendrán las preguntas concretas que pueden hacerles a sus pacientes, tanto para evaluar la experiencia, en el caso de la experiencia, y por supuesto las encuestas de satisfacción, pues insisto, son fáciles de conseguir.
En este caso, siendo causa una novedad en la evaluación de otras cosas, ¿qué preguntas habría que hacer en la experiencia a los pacientes? Bueno, como dije hace un momento, las encuestas de satisfacción ya tienen mucho tiempo utilizándose en este país. De hecho, a mí me correspondió hace ya más de 25 años empezar a hacer las primeras encuestas de satisfacción en hospitales a través de una empresa que se llamaba Dimensión Interpersonal. Así es que pues he seguido lo que ha pasado con esas encuestas. Y lo que sabemos hoy, y lo hemos constatado en causa, es que las encuestas de satisfacción realmente no nos dan mucha información que nos sea útil. Porque, y esto lo ven los hospitales cotidianamente, los resultados de las encuestas de satisfacción tienden a ser tan altos que realmente no me permiten discriminar entre qué tan bien o qué tan mal estoy dando mi atención, porque los pacientes tienden a calificar alta la atención en general. Para que un paciente califique mal a un hospital en una encuesta es porque realmente le debe haber ido muy, muy mal. Y eso no es lo habitual. Entonces, las encuestas de satisfacción, aunque siguen siendo útiles y seguramente lo seguirán siendo, están dejando ya su espacio a las encuestas de experiencia. Y como tú bien acabas de preguntar, tratándose de una novedad, ¿qué estamos haciendo en causa? Bueno, lo que estamos haciendo es justamente enfocándonos en las encuestas de experiencia. Y empezamos utilizando y pensando en las encuestas de HCAHPS, como lo acabo de mencionar. Sin embargo, nuestro coordinador operativo, el doctor Luis Raigadas, que es un joven muy talentoso, un especialista en calidad de la atención clínica, se propuso diseñar una encuesta mucho más pertinente a causa, no inventada de la nada, sino a partir de otras encuestas, de otras experiencias, para poder entonces tener un instrumento propio. Y entonces, ese instrumento ahora nos ha permitido aplicarlo a 823 pacientes hasta este momento, y lo que hemos podido observar es que el instrumento tiene una muy alta validez. En otras palabras, efectivamente, en causa, hemos tenido que desarrollar nuestra propia herramienta pensando justamente en el código humano que no existía y que nos permita tener resultados que puedan ser muy útiles para los hospitales con objeto de mejorar su atención humana. Hoy entonces en causa contamos con una herramienta, con una encuesta pertinente a causa y pertinente a México. Causa por una causa.